Tenemos al doctor Luis Miguel Uchuya, médico neurólogo de la Clínica Maison de Santé del Sur. El que les habla, Óscar González, neurólogo de la clínica. Diremos que la epilepsia es tan antigua como la propia humanidad. A través de los años se han realizado diversos avances, tanto en el diagnóstico como el tratamiento, para llegar en la actualidad a permitir a que el paciente lleve una vida prácticamente normal. Cada vez se van descubriendo nuevas drogas, permitiendo un mejor y mayor control de las crisis. Consiguientemente, el paciente no tiene problemas en su vida familiar. Doctor Uchuya, quisiera un comentario sobre qué es la epilepsia en sí, el término epilepsia y qué es una crisis convulsiva. Bueno, pienso que lo más importante antes que todo es desmistificar o quitarle la parte negativa a lo que significa epilepsia. Nuestro sistema nervioso está constituido por células neuronales, las cuales se comunican entre ellas a través de un influjo nervioso, digámosle una especie de electricidad. Y esto tiene una frecuencia habitual en todo ser humano. Pero hay factores que pueden alterar esta transmisión eléctrica a través de las neuronas, sean por diferentes causas, tanto estructurales, o sea, un daño específico en el sistema nervioso, o causas metabólicas, lo que hace que este influjo o esta transmisión eléctrica sufra una especie de sobresaltos o, digámosle, cortocircuitos. Y esto es lo que viene a traducir las diferentes gamas de alteraciones que forma la epilepsia. Epilepsia es un término vasto, implica desde pequeños movimientos, pérdidas simplemente del contacto, hasta movimientos enormes tónico-clónicos. El 80% de las epilepsias son epilepsias simples, en gran mayoría benignas, que permiten una vida normal en la persona. Solo quedaría un 20% de las cuales la causa siempre es un gran daño estructural, niños que han tenido un parto traumático o secundarias a traumatismos encefalocranianos o a infartos cerebrales. Esas son las que conllevan digamos, a un estado neurológico mucho más difícil de sobrellevar. Muy bien, o sea, sería importante también conocer cuándo un paciente se dice que tiene una crisis epiléptica o cuándo un paciente sufre de una crisis epiléptica. En general, nosotros para poder determinar si un paciente tiene o no una crisis epiléptica, creo que lo más importante es tener un dato directo, una anamnesis directa, digamos, tanto del paciente como del grupo familiar o de las personas que están cerca, para que nos describan con exactitud qué es lo que está teniendo el paciente, sea algún movimiento anormal. Eso prácticamente nos va a ayudar para tener un diagnóstico preciso si es que es realmente o no una crisis epiléptica. Yo creo sí que coincide, ¿no?, con el diagnóstico de una epilepsia, ¿no?, que tenemos que tener una anamnesis directa de la grado. La historia que nos refiere a la familia es importante, es crucial. Generalmente, en la gran mayoría de casos, empieza esto por un movimiento que precede, o una sensación que precede. Las personas pueden referir una sensación de molestias en el estómago ascendentes, luego pueden presentar un grito, pueden pasar a una segunda fase, que es la fase donde se presentan los movimientos, sea tónicos,
o clónicos, o sea, la persona se queda un poco rígida o continúa con sacudidas, sea de miembros superiores o inferiores, o a veces movimientos de la cara hacia un lado o hacia el otro lado, desviación de los ojos, lo que se llama retrovulsión, y luego viene el periodo, digamos, donde se acompaña la pérdida de conocimiento súbita con una relajación de esfínteres, una respiración bulliciosa, hay una secreción salival abundante y mordedura de lengua en algunas veces. Solamente, claro, lo que uno describe más son las convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Evidentemente hay múltiples tipos de crisis, hay algunas que solamente son pequeñas ausencias, hay otro tipo de crisis en que simplemente son trastornos sensitivos o incluso hasta un disturbio psíquico nada más. Esto evidentemente nos va a poder diagnosticar si es que realmente el paciente tiene una epilepsia. Quizás lo segundo también es el examen clínico neurológico, que nos va a ayudar para poder determinar si es que nosotros estamos frente a algún déficit neurológico, sea motor, sensitivo, etcétera. Y tercero, quizás los exámenes auxiliares que nos van a ayudar sobre todo para tratar de localizar la lesión o tratar de investigar sobre la causa, digamos, de la epilepsia en algunos casos. Como exámenes auxiliares solemos tener el electroencefalograma que suele ayudarnos para poder determinar sobre todo el foco epileptógeno, y los otros exámenes, tomografía, resonancia magnética, etcétera, pues nos van a ayudar para poder determinar con exactitud si es que este paciente tiene además alguna lesión estructural de tipo tumoral, de tipo hematoma, etcétera, ¿no? Quizás sería importante un comentario sobre las convulsiones febriles, porque las convulsiones febriles forman un grupo importante. En la práctica diaria nosotros tenemos pacientes, niños que suelen venir y que los padres, evidentemente con mucho temor, con mucha inquietud, vienen a la consulta y nos traen al niño que ha tenido una convulsión con fiebre. ¿Algún comentario sobre las convulsiones con fiebre? Bueno, cuando se presenta una convulsión febril, su término lo dice, es la presencia de fiebre, que sería un factor que predispondría a presentar una crisis. ¿Qué podría hacer esto? Que probablemente este niño o esta niña, al tener fiebre, baja su umbral, o sea, el límite de tolerancia para poder tener una buena transmisión eléctrica de su córtex, y desencadena la fiebre. La fiebre desencadena la convulsión. Lo que podemos pensar es lo siguiente: las actitudes prácticas en un niño pequeño, en un lactante o un niño de 1 año que tenga fiebre, lo importante siempre es bajar la fiebre primero por medios físicos y luego con medicinas antipiréticas. Cuando un niño tiene fiebre y tiene convulsiones, no necesariamente quiere decir que el niño tiene epilepsia. Simplemente es un resultado de un proceso metabólico en ese momento que causa esta convulsión. ¿Qué es lo que determina que un niño tuviera que esta convulsión febril en el futuro fuera una convulsión que esté relacionada con epilepsia? La mayoría de las convulsiones febriles son convulsiones, digamos, que tienen una evolución benigna. En el 90% son de evolución benigna. Habría que ver cómo es la convulsión, en qué circunstancias se presenta, cuál es el trastorno que causa y observarlas. Porque en pediatría, sobre todo en niños, lo que más se recomienda siempre es la observación, tomarse tiempo antes de poder determinar si esta convulsión en el futuro va a desarrollar un cuadro epiléptico. Lo que se aconseja es que a una primera convulsión febril no necesariamente tiene que darse tratamiento.
Lo que sí se trata de aconsejar a la familia de evitar que tenga picos febriles. Quizás si es una persona que tiene predisposición en el futuro a hacer convulsiones, se aconsejaría en ese caso un tratamiento. Claro, lo que dice José Lotruchuy es sumamente importante, sumamente interesante, y este tema es bastante amplio. Lo vamos a seguir en la segunda parte. Vamos por un comercial y seguiremos con ustedes en la siguiente parte. Continuamos con el interesante tema sobre las convulsiones febriles. Coincido plenamente con lo que ha dicho José Lotruchuya, y además sumamente interesante las apreciaciones que las ha hecho. Sobre todo hay que tener en cuenta, y para tranquilizar a los padres, indicarles que son convulsiones usualmente, en el gran porcentaje de ellas, benignas. Generalmente suelen presentarse entre los 3 meses y los 4 años de edad. Es más frecuente en niños que en niñas. Suele haber cierta predisposición genética. Usualmente son autolimitadas. Esto significa de que duran unos pocos minutos y después en forma espontánea ceden. Puede haber convulsiones febriles simples, aquellas que duran muy pocos minutos, o convulsiones febriles complejas, aquellas que duran más de 15 minutos, o aquellas que tienen más de 2 en 24 horas. Esas usualmente son las de menor cantidad, o sea, en menor proporción. La gran mayoría, en realidad, como digo, son benignas, y usualmente el tratamiento básicamente estará dirigido hacia la prevención de la fiebre o hacia la supresión de la fiebre. En algunos casos se puede dar un tratamiento intermitente. En aquellos que tienen tendencia a tener algunas crisis, se utiliza diazepam, inclusive por vía rectal. Esto se le indica a los padres para que puedan tomar esas medidas preventivas, y en algunos casos, usualmente en el 5%, pueden requerir algún tratamiento en forma continua, ¿no?, en base a medicación que se le administra. Creo que eso es lo básico en cuanto a las convulsiones febriles. Quizás vamos a hacer un comentario sobre las medidas generales o el tratamiento, o qué es lo que debemos hacer en un paciente que sufre de epilepsia. Eso es sumamente importante, porque las personas que no conocen la enfermedad esta pueden tomar algunas medidas que incluso puedan dañar al paciente. Bueno, lo importante en la vida familiar de un niño epiléptico radica en muchas cosas. Digamos, en un niño que ya tiene la enfermedad, en cuanto a su escolaridad, en cuanto a las actividades que él desarrolla. Digamos que la escolaridad, en el 90% de los casos, el niño lleva una escolaridad normal, una vida normal como cualquier niño. Hay que evitar esta actitud sobreprotectora de los padres, porque eso lleva al niño a tener una especie de rechazo de esa sobreprotección. Si son crisis que implican pues pérdida de conocimiento, con caídas y quizás algún traumatismo, obviamente hay que vigilarlos. En cuanto a la vida que llevan los niños, en la vida diaria, se recomienda que se haga todo tipo de deporte, digamos, en piso. Lo que sí se recomienda es evitar todos aquellos deportes pues, altamente accidentales, como hacer caza submarina o salto en paracaídas, cosas que impliquen pues, actividad mucho más brusca, y una pérdida de conocimiento en esas circunstancias sería mucho más grave. Algo bastante importante de estos niños en relación al ecran de televisión y al ecran de los videos, de los juegos de video. Es importante que estos niños, que son a veces susceptibles a la estimulación intermitente de la luz, cuando ven, por ejemplo, la televisión, tengan una distancia adecuada de por lo menos 2 metros de distancia, evitar estar cambiando constantemente de canales, porque esos destellos son los que
serían una especie de fotosensibilizadores y producirían las crisis convulsivas. Lo que se recomienda cuando se hace un cambio de canal es, por ejemplo, acercarse hasta el televisor, taparse el ojo, uno de ambos ojos, y eso disminuiría este efecto epileptógeno de la luz intermitente, sobre todo cuando se observan dibujos animados o cuando hay imágenes, digamos, con bastantes dibujos geométricos. En cuanto a las cosas prácticas de un accidente epiléptico, de una convulsión, primero al niño o a la persona siempre hay que echarlo, tratar de que su cabeza esté protegida para que no se golpee contra el piso, ponerlo de costado para que pueda tener una mejor aireación y sobre todo permitir que tenga suficiente aire, que no, muchas veces veo en las calles accidentes de este tipo y la gente se aglomera y el pobre individuo con esta crisis prácticamente se encuentra asfixiado por la falta de aire. Hay que esperar que la crisis ceda progresivamente y sobre todo tener mucha calma, no sobreexcitarse en el momento en que uno observa esto. Sí, así es. Felizmente el mito en realidad de la epilepsia está siendo un poco desterrado porque el paciente sí que sufre de tal mal prácticamente tiene una vida social, tiene una vida familiar, igual que cualquier otra persona. Entonces, lo que se ha dicho cuando un paciente sufre de una crisis epiléptica, pues es esperar a que el paciente, digamos, pueda terminar ese tipo de crisis, evitar de que se golpee si es que tiene movimientos convulsivos, tónico-clónicos. Y muchos de ellos ya prácticamente tienen una contractura en la mandíbula, lo que a veces no permite inclusive que se le introduzca nada. En esos casos ya no insistir, ¿no? Porque a veces se produce mayor daño al tratar de insistir y colocarle alguna cosa en la boca. Es sumamente importante también el conocimiento que deben tener el grupo familiar, el grupo incluso laboral, o en el caso de que sean alumnos, pues el grupo de sus compañeros de colegio, que deben saber exactamente qué es lo que se debe hacer si es que en algún momento tuviera alguna de estas crisis. En general, el tratamiento pues, de las crisis epilépticas es de tipo multidisciplinario, tanto tratamiento médico como a nivel social, y el grupo familiar, que suele ser de mucha ayuda para la persona que sufre de este tipo de crisis. En cuanto al tratamiento medicamentoso, pues existen drogas, toda una serie de drogas que actualmente se van sofisticando y hacen de que el paciente pueda llevar una vida normal y prácticamente sin crisis. Usualmente lo recomendable es usar la monoterapia, o sea, solamente un tipo de tratamiento, salvo que sean pues crisis refractarias. En ese caso habría que agregar 1 o 2 anticonvulsivantes más, pero en general se recomienda la monoterapia. Después existen cierto tipo de crisis convulsivas, focales, que no remiten al tratamiento y que duran más de 2 años. En esos casos sería la única indicación quirúrgica, ¿no? Prácticamente todas las medidas generales, o sea, se ha dicho. ¿Alguna cosa más habría sí que agregar al tratamiento general? Sobre las medidas generales, todas las circunstancias de la vida que sean factores estresantes pueden conllevar a presentar una crisis convulsiva. El hecho, por ejemplo, de dormir poco, la reducción del periodo de sueño tiende, pues, en una persona predispuesta a hacer convulsiones, como en cualquiera normal que no duerme durante 3 días puede tener convulsiones, más aún en aquel que tiene, pues, la enfermedad epiléptica. El hecho de consumir café o consumir alcohol son bebidas excitatorias que pueden conllevar también el exceso a producir crisis convulsivas. El hecho de tomar ciertas
medicinas, por ejemplo, neurolépticos. En un paciente epiléptico hay que tener cierta, digamos, cierto manejo particular. Y sobre todo lo que quería hacer hincapié es en el hecho de la conducta automóvil, al conducir un automóvil, por ejemplo, en personas epilépticas. Como esta es una gran gama de causas de epilepsia, generalmente las convulsiones que están mejor tratadas, o sea, las convulsiones generales, no llevan a mucha restricción en el conducir. Sin embargo, aquellas convulsiones de las cuales hemos hablado un poco, que son las ausencias, son aquellas que pueden causar muchos más problemas, muchos más accidentes en la vida diaria. Lo aconsejable es que aquella persona que tiene una crisis o una convulsión o una enfermedad epiléptica y que tenga un tratamiento regular y que no tiene convulsiones, obviamente puede manejar un auto. Pero aquel que tiene convulsiones frecuentemente a pesar del tratamiento, sería aconsejable pues que no conduzca. Bueno, de hecho el tema epilepsia pues es un tema bastante amplio, implica muchas partes de métodos de diagnóstico, tratamiento. Hemos tratado de tocar en forma muy ligera algunas cosas. En la segunda parte los televidentes tendrán oportunidad de poder preguntar o de hacer alguna consulta sobre algún problema, si que hubiera a nivel del grupo familiar. Estaremos encantados. Así que pasamos a un comercial y llegaremos a la segunda parte para poder absolver sus preguntas mediante la consulta médica. Gracias. En esta segunda parte contamos además con el doctor Lizardo Mija y todos estaremos dispuestos para absolver vuestras preguntas. Estamos a la espera de sus llamadas telefónicas. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, hay una pregunta interna que nos han hecho. Yo creo que es una pregunta en el que es una consulta muy frecuente en cuanto a las convulsiones tardías. Yo quería consultar y preguntar aquí con el doctor Mija en cuanto a las convulsiones tardías que se presentan después de los 20 años. ¿Cuál es lo más frecuente que suele aparecer? Las convulsiones tardías en nuestro país y en general diríamos que en países de países que le llamamos del tercer mundo, las enfermedades infecciosos parasitarios son las más comunes. Por ejemplo, después de los 20 años es muy común encontrar como causa de epilepsia una enfermedad que está siendo estudiada muy ampliamente en nuestro país, que es la neurociticercosis. Otra causa frecuente de convulsiones tardías son los granulomas infecciosos, en los cuales el granuloma tuberculoso es una de sus primeras posibilidades. Y otros granulomas un poco menos comunes. Aparte de malformaciones arteriovenosas y lesiones tumorales. Pero yo diría de que la primera causa, una de las causas más frecuentes de convulsiones tardías en nuestro país es cisticercosis cerebral. Muy bien. Hay una segunda pregunta por el teléfono interno en el que aquí contamos con el doctor Uchuya, que se dedica a la parte neurológica oncológica. Yo quería preguntarle sobre la frecuencia de tumores cerebrales que suelen causar convulsiones. Lo más importante cuando hablamos de tumores cerebrales es que depende de la localización del tumor para que nos estén dando convulsiones, porque sabemos que la gama de convulsiones es vasta. Puede ser convulsiones motoras, sensitivas, pueden ser simplemente parciales complejas a nivel del lóbulo temporal. Entonces, el tumor, en función de donde esté localizado, va a dar un tipo de convulsión. Es importante, pues, en ese momento el análisis neurológico del paciente. Generalmente en personas a partir de los 50 años que presenten convulsiones hay que pensar en neoplasias,
pueden ser metástasis o primarias, y esto va acompañado de todo un cortejo, cambio de comportamiento, cambio de conducta, alteraciones en la memoria, en fin, eso merece todo un análisis. Muy bien. A ver, tenemos una llamada en el aire. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches, señora. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Silvia. Ya. Yo quería hacer una consulta porque tengo un hijo de 8 años. Ya. Y en el año 95, cuando él tuvo 6 años, tuvo 2 convulsiones en un periodo de 9 meses de diferencia. Luego de octubre del 95 no vuelve a tener convulsiones, pero está tomando carbamazepina. ¿Cuál es el pronóstico para, en el caso de él, que ya tiene 1 año, 4 meses sin convulsiones? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puedo esperar yo como madre de acá a unos años? Ya, es una pregunta muy interesante. Yo quería indicarle, ¿el niño tuvo fiebre? No. Cuando tuvo las convulsiones, no, ¿no? Ya. Bueno, en el caso de que su hijo hace 1 año y medio que ya no tiene convulsiones, eso indica de que la medicina está haciendo un buen efecto. Usualmente se recomienda dar un tratamiento entre 3 y 5 años después de la última crisis. Si es que el paciente ya no ha vuelto a presentar crisis, entonces se le puede ir gradualmente disminuyendo la dosis hasta retirarle. Para esto también es conveniente controles de electroencefalograma, sobre todo al final cuando se le va a retirar el medicamento. Gracias por su llamada. Aló, otra llamada tenemos. Aló, sí, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Sí, su nombre, por favor. Erika. Ya, dígame, ¿cuál es su pregunta? Doctor, me siento mal. Yo tengo un tumor acá en el seno. No sé, me siento mal, me da mareos. Ya. Me duele mucho. Sí. Mire, señora, bueno, en todo caso, el tema actual es epilepsia. Esto de la tumoración sí que tiene en el seno, yo le aconsejaría hacer una consulta con el oncólogo. Gracias por su llamada. Gracias, doctor. ¿Alguna otra llamada? Bueno, en todo caso, es muy interesante las preguntas que nos han hecho. Existe cierta controversia en cuanto a cuándo retirar los medicamentos, ¿no? Doctor Mija, ¿algún alcance en este sentido? Un criterio que se toma es si hay un periodo aproximado de 3 años sin crisis, y yo creo que es recomendable planificarle ya un retiro del medicamento, ¿no? Obviamente que si hay crisis epilépticas en estos 3 años, va a depender mucho de la evolución que se tenga. En realidad lo que hay que hacer es personalizar cada tratamiento para cada paciente, porque son en realidad muchas variables que ingresan para poder dar año de tratamiento y retiro de tratamiento. Pero creo que un criterio universalmente aceptado es un promedio de 3 años sin crisis, que indica un buen pronóstico, ¿no? Y que amerita considerar el retiro del medicamento. Ya, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Perdón, salvo que la epilepsia sea causada por una lesión estructural, donde obviamente el pronóstico es diferente, va a depender de la enfermedad que está causando. Llámese un tumor, llámese una malformación, llámese una secuela de un traumatismo severo, claro, etcétera, ¿no? Quizás me estaba refiriendo esos 3 años libres de crisis a las epilepsias, digamos, que no tengan una etiología conocida en los exámenes que le podamos hacer, ¿no? Excelente. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Fíjese, doctor, voy a ir de frente al grano para no perder tiempo. Estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de problemas de electricidad cerebral, ¿cierto? ¿Perdón? Okay. Estamos hablando de electricidad cerebral, de un tipo de cortocircuito cerebral, ¿cierto? Así como la epilepsia trae o tiene como causa un cortocircuito cerebral, hay otra enfermedad muy parecida que también es un problema de neurotransmisor cerebral, se llama la distonía, usted debe conocerla muy bien. Quisiera saber hasta dónde ha llegado la neurología y si hay un tratamiento para esta distonía o una cura que se sabe de la estimulación
estimulación eléctrica de la espina, que cura SAI, que Esperanza SAI, pues es una enfermedad que todavía no tiene cura. La epilepsia sí tiene un tratamiento y se controla, pero la distonía no, siendo muy semejante, prima hermana, digamos. Yo quería saber su opinión al respecto. Gracias por su llamada. Doctor Ochuya, ¿alguna respuesta? No entendí bien la pregunta, creo que hablaban sobre distonías. En realidad, la distonía es una alteración, la palabra lo dice, del tono muscular, es una contractura muscular exagerada y que produce una postura anormal. Hay diferentes tipos de distonía, diferentes causas de distonía, pero las causas son variadas. Pueden ser daños profundos a nivel del cerebro, a nivel de lugares de neuronas que comandan el movimiento. En realidad, con el tema que estamos tratando ahora, epilepsia, si bien es la neuroplasticidad que está en juego, son cosas completamente aparte. Claro. En todo caso, diremos de que en la epilepsia pues, se produce una hipersincronización de las neuronas. Y en el caso de las distonías, usualmente son por algún problema, puede ser de tipo degenerativo o alguna lesión en ciertas zonas del cerebro. Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor Osvaldo Díaz le habla. Ya, gracias por su llamada. Díganos cuál es su pregunta. Doctor, tengo un amigo que trabajaba en las minas. Ahí sufrió un redumbre y salió semienterrado. Lo sacaron. Pasados los años, ahora llega a Lima, se ha regresado porque está sufriendo como una parálisis. La pierna derecha se le está paralizando. Entonces, dicen antes detectado como un tumor, pero no le pueden certificar porque como es persona humilde no puede sacarse una resonancia magnética. No sé si ustedes podrían haber algún medio para poder hacerle eso, porque es una persona bien humilde, estamos buscando cuidarlo, pero la resonancia magnética para el cáncer nosotros no estamos para poder pagar porque está alrededor de $700. Entonces él ahora cuando camina hay momentos que está tranquilo, hay momentos que se comienza a paralizar la pierna derecha, pero así está, así todo, se mueve, trabaja en micro, está buscando que poder juntar para sacar la resonancia magnética para que le detecte, para que le han dicho para detectarle dónde es que tiene el tumor para poder operarlo. Eso le llegará a tener más complicaciones adelante. Quisiera usted que nos explique o nos ayuden de alguna manera. Claro, muchas gracias por su pregunta. En este caso usted me dice de que esa persona hubo un derrumbe, una mina, ¿no? Supuestamente ha habido un traumatismo encefalocraneano. Entonces, habría sí que sospechar si es que el paciente tiene un hematoma o un coágulo en la parte cerebral y le pudiera estar ocasionando este déficit motor. En este caso, quizás sería inclusive recomendable hacerle una tomografía que tiene un costo mucho menor, en el que podremos detectar con facilidad si es que realmente está viendo un hematoma o está viendo algún otro tipo de lesión. Gracias por su llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada en el aire? Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es respecto a una operación que es una persona mayor de 68 años y mi pregunta es, el señor ya está operado, tuvo un coágulo de sangre y como le repito, mi pregunta es, ¿qué problemas tendrá con el tiempo? ¿Cuánto demora ese tratamiento? Perdón, ¿le han operado, dice usted? ¿De qué le han operado? Sí, ya la han operado hace 20 días, ya estoy en la regla con todos los tratamientos, pero veo que no avanza el tratamiento, le vienen muchos malestares, le tiembla mucho el cuerpo, le da escalofrío, no duerme bien, y mi preocupación es una respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos dura este tratamiento para yo poder seguirlo, no? Ya, gracias por su llamada. Doctor Mija, ¿quisiera contestar? El pronóstico y la evolución del cuadro que usted nos está consultando va a depender mucho de la etiología del sangrado y por la cual han operado.
es diferente la evolución de un paciente que ha tenido una hemorragia intracerebral que ha comprometido su vida y que le han hecho una evacuación que ha permitido que el paciente mejore disminuya su hipertensión craneal y sobreviva. Es diferente si tuviera un aneurisma, un sangrado de ese tipo, es diferente si tuviera una malformación de fondo. Yo creo que va a depender el pronóstico mucho de lo que ha producido el sangrado y que ha producido, me imagino, el coágulo y por la cual ha sido operado eso. Yo creo que sería recomendable que se acerque, ¿no?, para poder estudiar el caso y poder darle una opinión mucho más precisa sobre su caso. Yo quería agregar algo. Una persona que es operada, obviamente a los 68 años, su estado neurológico no es el mismo que una persona joven, y entonces obviamente eso toma tiempo para recuperarse. Las neuronas son las únicas células del cerebro que cuando son lesionadas, dañadas, no se recuperan. Entonces hay que permitir que aquellas neuronas que aún están intactas puedan retomar el funcionamiento de aquellas que la dejaron de hacer. Hay que tener mucha paciencia con estas personas y tratar de ayudarlo en todo el soporte médico, fuera del neurológico, confort, apoyo, rehabilitación, para que pueda recuperarse en el más corto tiempo posible. Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera hacerle la pregunta yo tengo una nieta que más o menos cuando ella tenía 1 año sufrió de convulsiones, pero bueno, la llevaron al médico y luego le dieron vitaminas y hasta el día de hoy tiene 14 años. Yo quisiera saber si esas convulsiones van a volver algún día, porque usted ha dicho que después de los 20 años puede haber alguna recaída. Perdón, ¿esas convulsiones fueron con fiebre o sin fiebre? Sin fiebre. Fueron sin fiebre, solo que comenzó la niña a convulsionar, ¿no? Y entonces como que botaba un poquito de babita por la boca y como que se quedaba media muerta. Pero sus padres lo llevaron rapidito al hospital del niño. Y bueno, ya no sé si le dieron alguna medicina, de eso no sé, pero el hecho es que yo quisiera saber si esas convulsiones van a volver o no. Quisiera que usted me diga. Ya. Gracias por su llamada. Doctor Chuya, ¿quisiera contestar? Existen en neuropediatría ciertos tipos de convulsiones, digamos, ausencias, que durante el transcurso de la evolución, del crecimiento del niño, pueden desaparecer. Pero si fueran convulsiones que persistieran y que alteran el desarrollo normal del niño, obviamente esas convulsiones que ya no son tales, porque ya vendría a ser epilepsia, necesitan un tratamiento. Yo creo que si el niño mejoró y actualmente no presenta nada, yo pienso que debe desarrollar una vida normal y no habría nada que temer. Simplemente hay que observar y, bueno, siempre esperar que el niño desarrolle normalmente. Así es. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es su pregunta? Sí, doctor, estoy viendo este programa y, doctor, quiero preguntarle que mi hermana tengo que sufre epilepsia. Y rompe el día le da, pues, una náusea le da y pierde el conocimiento y dura como 2 minutos, después reacciona, pero ya duerme. Y está tomando esa pastilla, también, y con la otra blanquita chiquita. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene el paciente? Sí. ¿Qué edad tiene el paciente? Mi hermana tiene ya 37 años. Ya. ¿Hace cuánto tiempo tiene los ataques? Ya, ella está sufriendo desde pequeña, pero dejó hace de 6 años, a los 13 años, de ahí se dejó, un médico le hizo tratamiento, pues lo cortenio, y ahora volvió a los que tenía 20 años, sí, volvió que ahorita siempre le da al mes, a los 3 meses, así, siempre le lleva al doctor a hacer tratamiento, pero sí, siempre le da esa náusea, pierde conocimiento, pues ella le dio también, pierde conocimiento y... A pesar de la medicación. Reacciona. Ya. Y vuelta así, y eso es lo que el doctor, porque está en tratamiento mi hermana. ¿Por qué motivos, doctor, más que le sufre ella? Claro. Ya, gracias por su llamada.
Cada vez, o sea, se van desarrollando nuevas drogas que nos permiten un mejor control de las crisis. Entonces, si es una paciente que está tomando sus medicinas en forma regular, si supuestamente está tomando en forma regular y a la dosis adecuada, con dosajes en sangre también que están dentro de los niveles, entonces quizás será necesario agregar otro tipo de anticonvulsivante de los nuevos que han salido, que se pueden usar para este tipo de crisis que se llaman refractarias. Entonces, añadiendo esa medicación es probable de que tenga un mejor control de las crisis. Gracias por su llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Aló, sí, buenas noches, sí. Quiero hacer una pregunta. A ver. Cuando duermo por las noches, eso de las 10, 12 de la noche, me da como un sueño profundo. Luego, ¿cómo se llama? Se me corta la respiración y mi corazón no siento que late mucho. Después siento tembladeras en los brazos y la cabeza. Quisiera saber a qué se debe esa manifestación en mi organismo. ¿Cuántos años tiene usted? 40 años y tomo solamente mi medicamento estalatina, nada más de 5 miligramos, una vez al día nomás. Ya. Por lo que me cuenta usted, aparentemente es solamente un disturbio del sueño. No tiene las características de ser una crisis epiléptica. ¿Algo más que agregar en esta pregunta, doctor Mica? Creo que tipificar el desorden del sueño que tiene y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Yo creo, no creo que no es un problema convulsivo, ¿no? Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, sí, buenas noches, señora. Doctor, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Sí, doctor, mire, tengo un niño que actualmente ya tiene 7 años, pero a él, más o menos hace 4 años atrás, le detectaron una ausencia, me convulsionó mi hijito, o sea, con la mirada perdida, ¿no? Entonces yo le he hecho a él el tratamiento 2 años. Yo lo que quiero saber, posteriormente, por supuesto, le tomaron encefalograma, pero lo que yo quiero saber es si es necesario seguir con él un tratamiento o ya no, porque realmente desde esa época él ya no ha vuelto a tener esa ausencia. Ya, señora. Doctor Uchuya. Esto es un característico problema que se presenta con los padres. Cuando son adultos, uno prescribe la medicación y los adultos mantienen la prescripción durante el tiempo que el médico lo señale. Por eso que pueden pasar 3 años sin convulsiones y se puede decir que el paciente ha ido evolucionando bien. Cuando son niños, aquí el problema es poder digamos, comprender a los padres la necesidad de tal o cual medicación. Las ausencias, hay diferentes tipos de ausencias en los niños. Las ausencias generalmente son benignas y cuando el niño se va desarrollando, pueda que estas vayan disminuyendo en su intensidad y con una adecuada medicina vayan desapareciendo. No necesariamente tiene que seguir tomando medicina si es que las ausencias al cabo de 3 años o 4 años han desaparecido. Eso necesita siempre una evaluación neurológica con los exámenes electroencefalográficos de control, esperando pues que todo esté desarrollándose normalmente, antes de suspender una medicación. Aló, sí, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? Aló, sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿sabe? Yo soy un paciente que a los 2 años me dio fiebres altas y convulsioné. Y aparte de eso me dio hemiplegia. Y bueno, estoy en tratamiento. Actualmente tengo 40 años, digamos. Ya. Y estoy tomando Tegretol con Rivotril. Tegretol de 400 con Rivotril de 2 miligramos. Ya. ¿Y cuál es su pregunta? Me gustaría saber si en alguna oportunidad puedo dejarlo. Ya. Gracias por su llamada. Doctor Mija. Va a depender de la causa de esta epilepsia que usted tiene. Supongo, por lo que usted me acaba de decir, si ha tenido fiebre y signos focales, ha tenido quizás un problema infeccioso focal, me imagino, consecuencia de un problema inflamatorio del cerebro, y eso ha dejado evidentemente, en términos sencillos, cicatrices en el cerebro, que con el tiempo se forman zonas epileptógenas y hace que el paciente convulsione. Yo creo que si usted ya tiene 40 años y eso ha sido de muy pequeño, ya ha sido siempre con esa recurrencia,
yo creo que vamos a tener que mantener con usted siempre ciclo de tratamiento y disminución cuando ha disminuido la frecuencia de la crisis y luego reiniciarle cuando ven. Esa es una manera de ver esto. Hay otra escuela que propugna quizás un tratamiento continuo durante toda la vida. Pero creo que va a ser necesario evaluarlo para poder ver en cuál de los grupos puede estar para que reciba un tratamiento adecuado. Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Mira, mi esposa sufre de dolores de cabeza. O sea que siente un poco de calor y ya empieza a doler la cabeza. O piensa algo, se preocupa de algo y le duele la cabeza. Y siempre tiene ese problema. Siempre está en los médicos, pero no, parece que no anda con su mal y siempre tiene ese dolor de cabeza. No sé qué me podría recomendar, doctor. Gracias. Bueno, un dolor de cabeza tiene múltiples etiologías. En este caso usted me dice que le duele la cabeza cada vez que tiene tensión, entonces podría ser un dolor de cabeza tensional o podría ser una migraña que a veces se desencadena por los estados tensionales. En este caso, esta enfermedad o este síntoma no tiene relación con epilepsia. Gracias. Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. No, buenas noches. Tengo un hermano que es operado de hidrocefalia y lo agarró ataque a los 5 años. A los 20 días nació, lo agarró, fue operado de hidrocefalia. Desde ese momento le agarró epilepsia a los 5 años. Y ahorita tiene 18 años y sigue agarrándolo. No sé qué recomendación podría hacer, doctor. No le he entendido bien la pregunta, no sé si la has entendido bien. Creo que hablaba algo de hidrocefalia y epilepsia. En realidad, la dilatación de los ventrículos, o sea, la zona donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo en el medio del cerebro, cuando estos se dilatan, obviamente son factores que estimulan, que comprimen la corteza y que pueden ser factores estimuladores, como repito, de crisis convulsivas. Depende del tipo de lesión, la causa de hidrocefalias pueden ser varias, pero si el niño ha tenido o la persona en cuestión ha tenido convulsiones, necesita pues un tratamiento mientras que se pueda controlar la causa que genera esa hidrocefalia y la causa que genera esas convulsiones. Bueno, les agradecemos por vuestras llamadas. Esperamos estar en una próxima oportunidad y poder absolver todas sus preguntas. Cualquier lesión relacionada con la parte neurológica y, en este caso, si hubiera algún problema epiléptico, gustosamente los atenderemos en la clínica Maison de Santé. Gracias. Buenas noches.